Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a hacer estas bonitas flores o girasoles que están hechos a crochet. Lo que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 3 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros y por último una tijera. Para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Sacamos la hebra y hacemos el nudo y lo ajustamos. Retiramos nuestro dedo y vamos a estar tejiendo dentro de esta argolla. Levantamos una, dos, tres cadenas, lazada y comenzamos a hacer puntos altos pero de 2 sacadas. Sacamos la hebra, pasamos por 1, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el segundo punto alto contando las cadenas del inicio. Seguimos repitiendo, sacamos hebra, pasamos por 1, por 2 y cerramos. Si no lo quieren hacer de esta forma, pueden hacer el punto normal, que sacamos la hebra, la estiramos, pasamos por 2 de una vez y luego cerramos, como ustedes gusten. Continuamos repitiendo puntos hasta alcanzar un total de 15. Completamos los 15 puntos altos. Ahora los vamos a unir con un punto deslizado en la tercera cadena. Contamos 1, 2 y 3. Justo ahí hacemos el punto deslizado. Vamos hacia la parte de atrás, tomamos el trozo de la lana y lo vamos a cerrar por completo. Nos queda un círculo. Cortamos y hacemos el nudo. Este trozo de lana lo vamos a ir escondiendo. Continuamos con el siguiente color. Yo voy a estar utilizando un color amarillo más claro. Este es como un amarillo oscuro. Este es amarillo claro. Pueden usar también un color café para que se vea más bonito. Hacemos el nudo y lo colocamos donde terminamos o en cualquier lugar que ustedes gusten. Este trozo que nos quedó lo vamos a ir escondiendo. Tomamos hebra, hacemos el nudo y lo apretamos muy bien para que no se afloje. Levantamos 1, 2, 3 y 4 cadenas. Esto pertenece al primer doble punto alto. Hacemos doble lazada. En el siguiente vamos a hacer un doble punto alto. Pasamos por 2, pasamos por 2 y cerramos. Hacemos 1, 2, 3 cadenas. Metemos por dentro, sacamos el punto. Esto es para crear una forma de punta. Volvemos a hacer doble lazada y en el mismo lugar hacemos un segundo doble punto alto. Pasamos por 2 y cerramos. Y para terminar el pétalo bajamos con 1, 2, 3 y 4 cadenas y lo vamos a cerrar en el próximo con punto deslizado. Aquí ya tenemos el primer pétalo. Para el siguiente volvemos a repetir exactamente lo mismo. Levantamos 1, 2, 3 y 4 cadenas que pertenecen a lo que sería esta parte. Hacemos doble lazada en el próximo, en la base, hacemos un doble punto alto. Pasamos por 2 y cerramos. Ahora corresponde esta punta. 1, 2, 3 cadenas. La pasamos por dentro justo donde están estas argollitas. Pasamos el gancho y luego deslizamos y ajustamos un poquito. Ya nos quedó la siguiente punta. Doble lazada en el mismo lugar. Repetimos el segundo. 1, 2 y cerramos. Y para terminar bajamos con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas y lo cerramos en el próximo punto en la base con punto deslizado y lo apretamos. Ya tenemos el segundo pétalo. Esto es lo mismo que vamos a estar repitiendo en toda la base. Una vez terminamos el último pétalo, así es como se ve.
Son un total de 6. Terminamos uniendo la última cadena. Ahora vamos a cortar la hebra y hacemos el nudo para terminar. Lo ajustamos muy bien y esta hebra la vamos a esconder en la parte de atrás de los puntos, o también pueden hacer un segundo nudo y cortarla como ustedes se les haga más fácil y más cómodo. A mí siempre me gusta esconderla en la parte de atrás por si luego necesito hacer algún cambio o deshacer el trabajo, sea mucho más fácil de encontrar esa parte. Así es como nos queda. Aquí tengo otra ya terminada y esta un poco más pequeña. Si la quieren un poco más pequeña, en vez de hacer los puntos altos, hacen medios puntos altos. Y en esta parte de los pétalos, que fueron dobles puntos altos, hacen el punto alto solo. Y ya les queda más pequeña. Todo depende para qué la necesiten. Así será como nos habrán quedado. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.